Qué ganas de tener esta charla. La sigo en Twitter, he ido a alguna conferencia que ha dado Mila Zurbriggen, activista política, ella es integrante del espacio Nueva Generación. Proponemos, dice, ideas y proyectos para la Argentina de los próximos años. Mila, ¿cómo estás? Emanuela Herrera y Alan Longi te saludamos en el programa de Cintia García. Buen día. Buen día, Manuel, Alan, gracias por invitarme. Mila, vos en un momento, me acuerdo de haber ido a cubrir con el móvil de las 7:50 alguna conferencia, vos integraste lo que era un incipiente La Libertad Avanza o adherías al proyecto que proponía en un primer momento, ¿no, Javier Milei? Sí, precisamente yo apoyé La Libertad Avanza en sus comienzos. Previo a eso, mi ingreso a La Libertad Avanza se da a partir de que yo fui muchos años activista pro vida, tenía una agrupación juvenil a nivel nacional e internacional, y por ese motivo entro dentro del espacio de La Libertad Avanza ya en 2021 y llego a ser más adelante presidente de la Juventud de La Libertad Avanza. ¿Y qué pasó? Bueno, obviamente llegó un momento donde era incongruente el discurso que ellos tenían con las prácticas y los manejos que tenía el frente político. Eso fue lo que a mí me lleva a salir de ese espacio y a realizar un hilo de Twitter que fue el que, digamos, se hizo viral y por el cual ustedes después van a esa conferencia de prensa que yo di, donde menciono todas las incongruencias y las cosas que pasaban adentro con las que yo sentía que me llevaron a irme. Por ejemplo, en aquel momento eran las ventas de candidaturas, el intercambio de favores sexuales a cambio de cargos o puestos políticos dentro del frente y en general también la incongruencia de decir que iban contra la casta cuando en realidad había mucha casta dentro de ese frente, y el uso político de la juventud, que creo que es lo que a mí más me indignó, porque es justamente por aquello por lo que comienzo a militar y yo creo que fue el motor de lo que llevó a Milei a ser presidente, y ver el uso político que le daban, desplazando un montón de militantes jóvenes y colocando, no sé, personas como Bussi en puestos importantes, fue lo que a mí me lleva a irme. Entre otras cosas, además de las formas, la toxicidad del frente, la locura, la manera de liderar de Javier, que era extremadamente autoritaria, un tipo muy rígido, que no escucha, que a veces no usa el sentido común, que creo que eso es lo más preocupante. ¿Es un gobierno liberal el de Javier Milei? Yo creo que es un gran experimento. Es un experimento tanto en lo económico como en lo social, porque él dice ser anarcocapitalista, pero al mismo tiempo dice que quiere ser minarquista. Pero incluso, a ver, en el mundo hemos tenido grandes ejemplos de gobiernos liberales, y el caso de Milei realmente no se condice con eso. O sea, Milei llega con una propuesta económica de que supuestamente iba a hacer ajustes en el Estado, y lo que estamos viendo no son puntualmente ajustes en el Estado o en la casta política o en la corrupción política. Estamos viendo recortes indiscriminados hacia los sectores más vulnerables y una recesión en la economía para tratar de dar bien en el número de la inflación, pero a costa de parar la actividad económica. Es decir, es como si todos nos estuviéramos muriendo de hambre un mes para ahorrar el sueldo, ¿no? Como si no comieras un mes para ahorrar tu sueldo. Uh-huh. Entonces, es algo, digamos, que no sé si se condice precisamente con políticas liberales. Uh-huh. Él podría haber hecho el ajuste, gobierno que hubiese llegado, gobierno que hubiese tenido que ajustar y tomar medidas bastante fuertes, pero también creo que uno puede elegir quién paga ese ajuste, y en este caso no creo que esté sucediendo que estén pagando los empresarios prebendarios, aquellos que tienen excepciones impositivas, que estén pagando la corporación política. Te puedo decir también que, por ejemplo, lo que pasó ahora, el tema del aumento del 30% que se hicieron en el Congreso, la realidad es que eso se había hecho hace como 2 semanas, el 24 de febrero, y cuando esto sale a la luz, ahí recién es cuando el presidente sale a hablar descontento. ¿Y qué es lo más loco de esto? Que no necesitaríamos precisamente
enviar un proyecto de ley al Congreso para que los diputados y senadores se bajen un 30% del sueldo, se retrotraigan de esta medida. Podría tan solo Victoria y Villarroel y Martín Menem realizar otra vez una resolución y retrotraer de esa manera la medida, pero pareciera que Milei lo que quiere es como pasarle la pelotita de lo que hizo a la corporación política. Un golpe de efecto. Sí, es como me lavo las manos mandando un proyecto de ley a ver qué hacen los demás, ¿no? Cuando puede hacer tranquilamente Victoria y Martín, quitar esa medida. De hecho, el año pasado pasó que Cristina y Sergio Massa, justamente porque para que no tener un marketing político negativo, ellos también bajaron eso por medio de una resolución. Entonces, tranquilamente ellos podrían hacer eso. Mandar una ley al Congreso es una jugada política para tirarle la pelotita a otro. De algo que sale a la luz después y que por eso ellos saltan a indignarse. Mila, ¿qué edad tenés? 24 años. Se jacta este gobierno de tener mucho apoyo de la juventud, ¿no? Y uno puede coincidir y el debate político puede generarse en torno a, ¿quién captó la rebeldía propia de la juventud, intrínseca de la juventud? ¿Vos ves mucha decepción por parte de jóvenes que apoyaron al presidente de la República? Creo que fundamentalmente, todavía este gobierno tiene un poco de tiempo, por así decirlo, pero poco a poco las medidas económicas que está tomando este gobierno empiezan a afectar a los jóvenes. Un caso es lo que está pasando con las universidades, que tenemos 2,5 millones de estudiantes en el país que van a la universidad pública y que en este momento la universidad pública apenas tiene un presupuesto para llegar hasta mayo. Entonces, esas son cosas que estarían afectando muchísimo a los votantes duros de Javier Milei, así como también todo lo que está pasando con los comedores. Yo creo que poco a poco se está dando una decepción de lo que se votó, pero también tengamos presente, este es un gobierno que lleva adelante una muy buena puesta en escena, como diciendo, estamos auditando, estamos resolviendo, estamos haciendo, estamos mandando leyes, pero en realidad lo que viene pasando estos últimos 3 o 4 meses son constantes disputas políticas, pero no vemos ni soluciones, ni proyectos de ley que salen, ni medidas que resuelven los problemas, sino como que no hacen nada. Es eso lo que está pasando. Estamos hablando con Mila Zurbriggen, integrante del espacio Nueva Generación. Y en ese sentido, Mila, y quería consultarte, y aprovecho para saludarte también, si justamente este paquete de medidas que se anunció ahora, que estamos viendo ahora con el cierre de Telam, con lo que ocurrió con el INADI y con lo que se promete que se va a venir durante este mes, también debe entenderse en ese marco donde hay sectores que hasta hace muy poco apoyaban con los ojos cerrados al gobierno y ahora empiezan a dudar. Creo que se está generando esa duda, sobre todo por las formas, ¿no? Creo que lo más cuestionable hasta acá son las formas. Por ejemplo, lo hemos visto en la innecesaria pelea con la cantante Lali Espósito, y también lo vimos en la forma que se hizo lo de Telam, que fue totalmente innecesario. Es discutible que en un país que está dando déficit, que está atravesando una crisis económica, se considere vender o intervenir una empresa del sector público que quizás no funciona. Cuestionable, cuando se pueden hacer un montón de otras cosas para achicar gastos, y Telam puntualmente no era un gasto tan alto dentro de los costos, ¿no? Pero más allá de eso, la manera que fue a la noche, por atrás, con vallas, con los empleados adentro, que tuvieron que dejar sus pertenencias adentro, con también habiéndoles bajado la página con todos los archivos, totalmente, sin piedad. Podemos estar atravesando una crisis, tener que tomar medidas difíciles, pero este gobierno muestra constantemente frialdad y desconexión de aquellos que están padeciendo sus medidas. Por ejemplo, los pacientes oncológicos, los 41.000 comedores de todo el país, donde vivan muchísimos menores y personas en situación económica vulnerable todos los días, y
el gobierno se muestra indiferente. Lo vimos con la ministra Petovelo cuando va la gente a su ministerio a darle su número de DNI para que ella los asista. Ella dijo que jamás los convocó cuando el día antes había dicho que si iban ahí, ellos iban a notar sus DNI. Fue bastante fuerte, bastante frío, se nos ve desconectados de la situación, de lo que la gente está viviendo, como si sus medidas estuviesen siendo la panacea, y en realidad estamos viviendo una de las crisis más fuertes que nos tocó atravesar en la historia. Y una matriz violenta, ¿no? Porque hoy comentábamos lo que pasaba con la ex maestra del colegio Copelo, por ejemplo, ¿no? Una reacción del presidente insultándola por Twitter. Sí, la verdad que vemos en todo. ¿Te sorprendió eso? Sí, o sea, en realidad no me sorprendió por conocer un poco cómo son los manejos del frente, cómo es Milei puntualmente, pero la verdad es que me parece muy triste que tengamos un presidente, una canciller y tantos dirigentes de este espacio político que tienen tan poca responsabilidad y tan poca formalidad a la hora de hablar, como si se olvidaran del cargo que ocupan. Digo, uno puede subestimar a la sociedad argentina y pensar que está totalmente, no sé, desmoralizada, qué sé yo, como pareciera que ellos lo hacen. Pero la verdad es que yo no creo que los ciudadanos de Argentina estén como contentos con ver un presidente que hace tantas payasadas. Yo creo que lo de Lali, por ejemplo, me molestó muchísimo, porque uno puede disentir o no con ella o con su manera de pensar, pero las formas como que dan a entender una persona con poca madurez. Y eso da miedo, porque en un cargo tan importante, ese tipo de cosas preocupan a quienes somos los 40 millones de argentinos que nos vemos afectados por sus medidas. ¿Quién es Javier Milei? Para mí, qué complicado. Te diría que no sé exactamente quién es, porque pareciera que, digamos, vos lo ves a lo largo del tiempo, la cantidad de incongruencias que tuvo en su discurso político, en las promesas de campaña y las medidas que está aplicando ahora, en las personas con las que simpatizó y con las personas con las que antes criticaba y con las que al momento empezó a simpatizar, como por ejemplo el caso de Patricia Bullrich, pareciera más un camaleón político sin personalidad, ¿no? Que también se lo ve con una inmadurez importante respecto a las críticas o cómo reacciona con las críticas, muy poco manejo emocional, una persona con una forma de ser muy rígida, poco dialogadora, que constantemente usa el autoritarismo, la manipulación, la extorsión. ¿Vos qué conoces el entramado? ¿Gobierna Javier Milei? Sí, yo diría que sí gobierna él, pero también como que justamente el hecho de que él gobierne, que es una persona, como te digo, que no escucha, que no tiene mucho manejo de equipos, de grupos también. De hecho, cuando yo estaba en su frente era como, me chocaba mucho la manera en que llevaban adelante el liderazgo, porque no era profesional, no había mesas de trabajo, de diálogo, era todo muy informal. Entonces, por ese lado también me preocupa, y se ve un poco reflejado, ¿no?, en cosas como que cuando la ley ómnibus cae, por ejemplo, el ministro de Interior no tenía ni idea de que volvía a cero la ley. Claro. O sea, no conocía el reglamento del Congreso, y ahí te das cuenta de que el diálogo interno incluso probablemente no sea muy bueno. Él dice que llegó a la presidencia por designio de Dios. Mira, yo creo que Dios te puede asignar una misión como a cualquier ser humano, pero así como Dios te puede designar la misión de ser presidente, o la misión de ser barrendero, o la misión de irte a predicar a un país donde, no sé, nadie cree en Dios, vos tenés que asumir esa responsabilidad con excelencia, compromiso y carácter, y creo que Javier Milei no lo está haciendo, y que además no me parece que condía eso, como creyente, no lo digo, no me parece que eso deba condecir con la soberbia, la arrogancia y todo eso. Me parece bastante complicado que una persona crea que tiene dotes de mesianismo o algo así, ¿no? O sea, yo creo que, Dios tiene un propósito con todos, y
puntualmente porque seas presidente no te hace nada especial, digamos. Claro. O sea, tenés que cumplir bien tu función y con mayor razón si querés que Dios te designó tenés que ser bastante responsable y no lo que esté viendo el Javier. Mila, gracias por estos minutos con el programa de Cintia, ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Era Mila Zurbriggen, ella es integrante del espacio Nueva Generación, en un principio formó parte de La Libertad Avanza, llegó a presidir la juventud de ese espacio. Seguimos en la 750, en La García.